era apasionada por la cirugía, era apasionada por la cirugía, pero muchas de ellas no me animaba a hacerlo, ¿verdad? Y también creía que no iba a ser capaz de alguna vez realizarlo porque en mi cabeza estaba que el costo de tener un aparato para anestesia inhalatoria, lo que conllevaba era así, yo pensaba que eran millones, millones y millones y que no, nunca iba a poder alcanzar. Hasta que le conocí al doctor Marcos, ¿verdad? Creo que fue en la AMBEPA que nos Sí, conocimos sí, y empezamos a hablar y yo hacía cirugía, él anestesia, empezamos a trabajar y si todavía no trabajaron con anestesia inhalatoria, van a ver una diferencia abismal, para mí por lo menos, mi experiencia. Es una tranquilidad con la que yo trabajo ahora y me animo a hacer cirugías mucho más complejas. Ya no rechazo animales gerontes, ya no rechazo animales muy debilitados que deben entrar a cirugía sí o sí. No rechazo animales cardíacos. Así que creo que van a aprovechar al máximo. Y como le dije hoy al doctor también, no solamente aprendí lo que es trabajar con anestesia inhalatoria, sino que lo que conlleva el uso de lo que él estaba diciendo, analgesia multimodal, eso no solo utilizo en cirugía, ustedes también si hacen este curso no solamente le van a dar un uso en cirugía, sino en su clínica diaria. Oxigenación, nosotros estuvimos haciendo una encuesta y en esa encuesta hay colegas que nunca intubaron, no tienen laringoscopio, van a aprender todo eso conmigo y con el doctor. Así que vamos sí. a continuar con el doctor. Inclusive el laringoscopio les vamos a mostrar cómo armar, ¿verdad? Se puede hacer de cosas simples, de palitos para el lado, se puede hacer un laringoscopio con un foquito, mientras uno va comprando, hace su pedido por internet, que es súper accesible, se puede traer, ya se vende acá también. Tenemos gente que trae el laringoscopio, le vamos a mostrar los principios y vamos a mostrarle cómo intubar, ¿verdad? Justamente, cómo calcular las medidas de los traqueotubos, el mantenimiento de los mismos, cuánto tiempo puedo usarlo, cada cuánto tengo que cambiar los insumos que uso con mi máquina de anestesia, el manejo o digamos, la preparación prequirúrgica del paciente, y vamos a adelantar un poco parte del curso acá. Así como dice la doctora, no le tememos a meter a pacientes a cirugía, pero siempre hacemos una estabilización previa de los mismos. Tenemos pacientes, casos, por ejemplo, de perras ya con 13, 14 años de edad con piómetra abierta. Por eso se han dado cuenta los propietarios al llevarla a la evaluación ecocardiográfica, que acá solemos hacer con la doctora Gloria Jara, a veces está el doctor Javier y su hermano que hacen ecocardio. Encontramos que son pacientes cardiópatas que ya requieren medicación. Entonces lo que hacemos es tratar a esos animales antibióticos, analgésicos y empiezan a tomar. Los fármacos generalmente son inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, pimovendan. Tratamos de que eso se retrase 10 días, de que esa droga cardíaca se mantenga en el plasma estable. Alargamos lo máximo posible y luego de esa estabilización son sometidos al acto anestésico quirúrgico. Pedimos siempre eh, al menos con la doctora, a los propietarios, los estudios que corresponden. Ahí sí, cuando no quieren hacerlo, cuando se niegan o no pueden de repente, es cuando digamos que rechazamos nosotros realizar un acto anestésico quirúrgico, ¿verdad? Cuando sospechamos, por ejemplo, viene un hemograma con una anemia y con una neutrofilia exacerbada, y le decimos que probablemente el paciente tiene algún hemoparásito. Necesitaríamos hacer una citología o hacer ELISA para descartar líquida, anaplasma, etcétera, que hace la doctora Menzi. Eh, en esa zona, ¿verdad? Acá trabajamos con dos, tres laboratorios, más ahora cinco creo que tenemos. Y generalmente resulta que es así, que están con hemoparásito. Entonces lo que hacemos es iniciar tratamiento antibiótico, toda vez que lo descubrimos,
llegamos hasta la mitad del tratamiento, por lo menos el animal está estable y de requerir esa anestesia ya, o sea, autoquirúrgico, ser hecho en el momento, bueno, lo hacemos, pero siempre pedimos todos esos estudios para ver cómo está el animal y para ver qué podemos hacer para que esté en el mejor de los estados para tolerar ese acto anestésico quirúrgico. Entonces, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta, no meternos más, ni por más que sea inhalatoria, cualquier paciente sin hacer antes una evaluación prequirúrgica exhaustiva, empezando con hemograma y perfil hepático y renal. A partir de esos estudios podemos sospechar de otras cosas, ¿verdad? Doctora, no sé si querés recordar algún caso que tuvimos, vos que tenés los Eh, videos. Sí, vamos a estar pasando algunos de los casos, vamos a hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad? Para que sea, si alguien tiene alguna pregunta, también puede hacerlo al privado, puede abrir el micrófono. Y si algo específico que quieran, de lo que quieran que toquemos un punto. Ahí, por ejemplo, tenemos un animal, un paciente canino de 18 años que tuvo que ingresar sí o sí al quirófano. Em, Él, creo que si mal no recuerdo, fue por esplenectomía, Ah, sí, ya sé quién es la perra. Sí, tenía un tumor en el vaso, sí. un tumor en el vaso. Exitoso totalmente. Fue una cirugía corta y su despertar tranquilo con todos los estudios laboratoriales previos. No era cardíaca, enzimas hepáticos renales creo que estaban ligeramente alteradas, pero nada. Si Algo, bien ya algo no, también, lo que quiero agregar, el doctor les va a estar hablando sobre dosificación anestésica, dosificación de medicamentos analgésicos, em, monitoreo completo y yo le estaría también hablando sobre costos. Para mí es muy importante esto, no es que no sea, es importante que hablemos de costos, beneficios de utilizar este tipo de anestesia. Por lo menos desde mi punto de vista, desde que nosotros implementamos la anestesia inhalatoria acá en la clínica, aumentaron mis ingresos en la parte de cirugía porque acepto más pacientes. Antes hacía consultas en exóticos, pero derivaba para hacer procedimientos simples prácticamente, que son vendajes, cuando había animales como el loro, hámster, cobayos, que podía solucionar con un vendaje, pero no podía manipularles sin una anestesia adecuada, cosa que ya empezamos a utilizar con el doctor. Ahí pueden ver a un loro que está intubado y que él está manteniendo no sé qué tipo de anestesia usaste, en el sevoflurano o isoflurano, isoflurano. opcional. Quiero nomás aclararles que yo no hice el enfoque hacia silvestres. La doctora sí maneja silvestres cuando me dijo si me animaba a hacer en loro, hicimos en conejo, hicimos también en un pato. Le dije, si vos manejas las dosis de la premedicación, no hay problema. Y sí, ella tenía todas las dosis, ella hizo la aplicación intramuscular en la quilla ahí del loro, ¿verdad? Yo lo que hice fue intubar y mantenerle ya con el isoflurano. La doctora es la que maneja, porque mi enfoque es más en perros y gatos, pero hicimos loros, hicimos patos, hicimos tortuga, ¿verdad? Y anteriormente la anestesia inhalatoria se manejaba con dos tipos de circuito, un circuito abierto que decían que era para animales de menos de 5 kilos y a partir de ahí, ¿verdad? El circuito cerrado circular, que es de lo que vamos a hablar y mostrarles, para animales más grandes. Pero hoy nosotros con ese circuito circular que gasta un mínimo de oxígeno y donde el gas y el oxígeno se reciclan, hacemos animales de 800 gramos. Ahí vamos a mostrar unos videos de unos casos nuestros de gatitos prolapsos, este lorito que no tenía ni... Pero creo que eso fue con un circuito abierto, el loro. Pero en general gatos y perros, por más pequeños que sean, lo hacemos con un circuito circular. Hablando de costos, estaba haciendo yo un cálculo, ¿verdad? Porque el isoflurano, en base al costo del isoflurano, del propofol,
que un perro de 10 kilos aproximadamente en una cirugía de 1 hora me sale como 40, 45 mil guaraníes, ¿verdad? Ya contando con la analgesia, con las drogas que usé en la premedicación, con la cantidad de gas anestésico que normalmente suele usar 1 hora en 1 hora en un paciente con ese peso. Entonces, aproximadamente ese sería el costo, ¿verdad? En la parte de anestesia y analgesia. Después está el paño de campo, el punzocat, etcétera, todo lo que van a usar en el resto de la cirugía. Adelante, doctora. Creo que este gatito tenía 800 gramos, 900. Unos 800 menos 790 y algo, menos 800 gramos, caquético muy débil, con prolapso intestinal, que creemos que no era posible que sobreviva con una anestesia fija, ¿verdad? Solo. Se tuvo que tener ayuda de la anestesia inhalatoria. Él está bien, después de la cirugía aumentó de peso. Era un Sí. paciente que en otro tiempo no iba a aceptar, iba a derivar a los grandes veterinarios, ¿verdad? Que ya contaban con mayor infraestructura que la mía, pero ahora ya lo hacemos en la clínica. No sé si tenés el video de la intubación y el procedimiento en ese gatito. Sería interesante que vean cuando está intubado, conectado a la máquina, si es que tenés a mano. La doctora Menzi tiene. Voy a proyectar. Dale, dale para mientras vamos comentando. Hace, bueno, 10 años aproximadamente, cuando ya había comprado parte del equipo, eh, trataba de comprender el funcionamiento del circuito. Acá está nuestro video del gatito, que está monitorizado con un oxímetro de pulso donde tengo saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. A veces cuando es muy chiquitito en la lengua no se puede colocar el sensor porque le aprieta demasiado y si el gatito tiene las patas rojitas, sin problema se puede hacer en la pata. Ese otro Esas problema, cosas que dice el doctor que parecen muy sencillas, en realidad hacen mucho la diferencia y todo eso van a estar enterándose en el curso. Realmente va a ser un taller muy práctico donde no van a estar solo mirando, el doctor les va a mostrar, les va a enseñar cómo intubar, les va a dar esos datos muy importantes que hacen la diferencia entre la vida y la muerte muchas veces de los pacientes. em, ¿qué te iba a decir? Me cortaste la inspiración cuando iba a Perdón. comentar, cuando iba a comentar algo sobre la monitorización. Este es otro video, el mismo. Sí, ese es Ahí otro está, ya, otro gatito está saturando a 100. ya después Después de de la la cirugía. cirugía. Ese ya fue después de haberle... Y estamos haciendo con el circuito circular, sin problema, 800 gramos. Mueve todos los mueve la válvula expiratoria, o sea que todo el circuito. Usamos un corrugado más corto para él, tratando de disminuir el espacio muerto. Vamos a hablar de todo eso, espacio muerto, de... Ah, lo que le estaba contando es que cuando quería yo incursionar y quería saber más sobre inhalatoria, había pocos colegas que tenían encima que te querían mostrar. Y llegué a acceder a uno o dos, ¿verdad? Para que me mostraran y en realidad tampoco comprendían muy bien cómo funcionaba su máquina. Si me decía, te conectaba acá y abrí, ¿verdad? Sabían que tenían que usarse así, pero no entendían el proceso, ¿verdad? Por el cual pasaba. Cuál era la dirección que seguía el flujo de gases. Pues eso es lo que vamos a comprender nosotros para saber, por ejemplo, en una cirugía que un paciente se me esté despertando, ¿qué está fallando? ¿Es una desconexión? ¿Es mi gas? ¿Es mi oxígeno? Eh, o sea, vamos a entender a cabalidad. La idea es que ustedes al día siguiente puedan hacer anestesia inhalatoria o puedan elegir qué máquina comprar o si van a comprar o si les interesa hacerlo. Pero la cuestión es que van a poder hacerlo. Esta es una tortuga, como le dije yo, no silvestre, pues la doctora manejaba el tema Lo de digo. las bolsas. Creo que le llamamos a Richard Vetter para que nos oriente. Y esta tortuga tenía, creo que un nylon envuelto alrededor del cuello, tenía una herida gigante. Y
recuerdo que me pasó la dosis 40 miligramos kilo de ketamina y yo le dije, no, pues para mí esto era para un perro de 80 kilos, ¿verdad? Y entonces le pasé la mitad nomás de la dosis, no le hizo ni coquilla. Cuando completé la dosis, creo que lo mezclamos con un benzodiazepínico, nos permitió abrirle la boca para que pueda intubarle y mantenerla con el isoflurano. El isoflurano es estos animales son muy sensibles al iso, o sea que se puede mantener una buena anestesia con el sistema inhalatorio en silvestres, ¿verdad? Ahí no Eh, utilizaste con balón, ¿verdad, doctor? es sin balón, ese es un tubo sin balón. Para silvestres se usa sin balón. Ya le contamos la parte del curso. Los traqueotubos que se usan en silvestres son sin balón. Yo recuerdo que tuvimos un caso, uno de los primeros, que fue el pato, aquel de tu vecino, que el perro le había abierto el cuello. Y eso no hicimos premedicación, fue exclusivamente con el gas anestésico que le habíamos puesto un, ¿cómo se llama? Un tubo ahí en la cabeza, lo metimos y lo mantuvimos hasta poder suturar por completo. Después ya se hizo un manejo, era una urgencia, no teníamos a mano las dosis de premedicación intramuscular para hacerle, pero le manejamos bien con inhalador. Hoy va a relatar la doctora, esto es más bien diagnóstico. Sí, sí, este es un caso muy interesante. Es un paciente felino de 15 años aproximadamente que pasó por varias clínicas con un diagnóstico de una bronconeumonía. Em, el propietario no accedía a hacer la placa radiográfica al comienzo, por lo cual le dijimos que íbamos a tratarle con antibióticos nuevamente, pero que necesitaba la placa. Una vez que no funcionó el tratamiento, accedió. Realizamos la placa. Si usted ahora mismo, capaz en el curso, pasemos el video de cómo este paciente respiraba. Todo decía que era un problema del tracto respiratorio. Hicimos la placa limpia. No había signos de nada, de ningún patrón alveolar, nada. Entonces accedió el propietario a que hagamos una exploración con anestesia, ya que él sí o sí tenía que ser entubado, ya que no podía respirar. Y nos encontramos con esta sorpresa, es decir, que vamos a poder usar esto no solamente para hacer cirugía, sino para diagnóstico. Hay que ver que ahí se ve el tracotubo, pero eso estaba totalmente ocluido, apenas respiraba. Forzamos, previa topicación con lidocaína, ahora tuvimos que forzar un poco la entrada y fuimos cortando esas estructuras que tenían en la glotis. Tenía unas masas ahí, ¿verdad? Que obstruían completamente la glotis y la entrada al esófago. Cuando comía este perro también se ahogaba, este gato, perdón. Entonces con una camarita que también se compra, es súper baratísimo, es un boroscopio, ¿verdad? Se usa mucho en los talleres y compañía. Con esa camarita pudimos hacer el procedimiento, ¿verdad? Teníamos intubado, metimos la camarita ahí en la entradita y ahí con las pinzas la doctora, ¿verdad? Porque la apertura de la boca del gato es pequeñísima, tampoco podemos forzar demasiado la boca del gato por una cuestión fisiológica de la arteria que Lo pasa vamos a entre la... pasar en el curso. Bueno, entonces hicimos este procedimiento diagnóstico, ¿verdad? La gata mejoró bastante, no sé cuánto tiempo más, estaba muy caquética. Le hicimos, creo que un sondaje eh, Una esofágico, esofagostomía. sí, si mal no Eh, recuerdo. Tuvimos dos casos en menos de una semana. sí, terminó siendo simplemente para a lo muy llamativo, una estomatitis eosinofílica y granulomatosa, que generalmente encontramos a nivel de la cavidad bucal, este estaba a nivel de la garganta, estaba ocluyendo la glotis, algo que no Y nos eso esperábamos. apenas respiraba, si eso hacíamos anestesia fija, o si no intubábamos el paciente, se moría a la primera que le hacíamos oler cualquier droga. Otro ingreso nuevo que tengo en la veterinaria es que ofrezco este servicio de estar traje, extracciones dentales, y desde que estoy trabajando con el doctor en la parte de anestesia inhalatoria, entonces ya puedo ofrecer este servicio con mayor tranquilidad. Y realmente mucha gente accede. Yo creía al comienzo era renuente, no creía tanto que la gente iba a darle importancia, pero sí, realmente les molesta mucho a la gente
que huela la boca de su perro o que no pueda comer, le desespera. De su gato, inclusive muchísimos problemas a nivel bucal de gatos hay y un buen ingreso tenemos ofreciendo este servicio. Y no es cara tampoco la máquina para la limpieza de dientes. Y generalmente los pacientes que están con este olor en la boca o la boca podrida son pacientes que tienen 12, 13, 14 años, comorbilidades cardíacos, enzimas renales afectadas. Entonces, digamos, con la anestesia inhalatoria trabajamos con mayor tranquilidad en estos pacientes. Y una estabilización, como siempre le digo, previo al prequirúrgico y la evaluación del paciente es importantísimo, no importa si sea fija, si sea inhalatorio, tenemos que estabilizar siempre a nuestros pacientes. Creo que ahí tenemos videos de más procedimientos. Y les encanta a los propietarios ver el después. Y nos recomiendan. Acá hay una publicidad más que un subliminal de la doctora Rosario, ¿verdad? Para la gente de Asunción. Hay que aprovechar el público. Eh, Bueno, no sé si quieren hacer algunas preguntas al respecto. Eh, Mientras se van formando las preguntas, voy a pasar sí, el último video, que es de unos sí, colegas. sí, creo que eso que lo bajamos a YouTube, donde explica bastante bien y muestra el equipamiento que se necesita para la anestesia inhalatoria. Claro que nosotros vamos a utilizar implementos mucho más económicos, pero igual de útiles, igual de efectivos. Audio creo que no tiene doctora. Y voy a corregir. Tres beneficios de la anestesia inhalatoria. 1. Permite ajustar la cantidad de anestesia en tiempo real, según la necesidad del paciente. 2. Es recomendable para todo paciente brachiocefálico, para los pacientes senior, que son los viejitos, y con enfermedades persistentes. 3. Genera una recuperación anestésica más rápida y suave, lo que significa que volverá pronto a casa. Genial. Vuelvo a hacer correr. No sé si ahí terminó o si Ya, justo ahí la doctora. ya terminó. Tres beneficios de la anestesia inhalatoria. 1. Permite ajustar la cantidad de anestesia en tiempo real, según la necesidad del paciente. 2. Es recomendable para todo paciente brachiocefálico, para los pacientes senior, que son los viejitos, y con enfermedades persistentes. 3. Genera una recuperación anestésica más rápida y suave, lo que significa que volverá pronto a casa. Genial. Entonces, así mientras se van formulando las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, creo que ya hay. Si mal no. Acá veo que Jessica preguntó si la dexmedetomidina se podría usar como inhalatoria. Pues la verdad que la dexmedetomidina es inyectable, subcutáneo, intramuscular, intravenosa. Es un alfa-2, es una silacina mejorada. Se puede usar como premedicación con sus reservas, ¿verdad? Los alfa-2 deben evitarse en pacientes cardíacos. Dosificación y qué tipo de droga se utiliza de acuerdo al tamaño del perro, gato, peso. Y todo es, digamos, personalizado. Lo que voy a mostrarles es utilizar las drogas en la premedicación que tenemos a mano, ketamina, alfa-2, benzodiazepínicos, y algo que no estamos muy acostumbrados a usar, propofol para inducción. A partir de ahí mantenemos con gases anestésicos isoflurano y sevoflurano. Voy a mostrarles cómo se usa en ese vaporizador universal. ¿Cuál sería la dosis de isoflurano? El isoflurano es un gas y la dosis para medirla se llama, es en porcentaje, es concentración alveolar mínima o CAM. Entonces, cuando se inicia la anestesia se utiliza un CAM más alto y luego se va bajando conforme el paciente responde. ¿Cuál es la diferencia entre el circuito abierto y el cerrado? El circuito abierto es un caño corto, ¿verdad? En un extremo tiene la bolsita y
En el otro extremo, el gas que va entrando al paciente y el gas que sale, sale al ambiente. Consume mucho oxígeno, consume mucho gas. En Brasil le llaman baraca, ¿verdad? Es un circuito Red Jackson Ris que se usaba antes para animales menores de 5 kilos. Y el circuito cerrado es un circuito donde el gas se recicla, donde el gas y el anestésico se recicla, donde usamos apenas 1 litro minuto de oxígeno, donde disminuimos todo, donde se mantiene el calor, la humedad, para que ese paciente vaya absorbiendo y reabsorbiendo el gas que ya utilizamos. Entonces el abierto es ese, el Jackson Ris o la baraca, y el circuito cerrado es eso que ustedes ven en la máquina que tiene el corrugado y que entra y sale del paciente y va a un caníster donde tiene la cal sodada que ayuda a reciclar ese eh, oxígeno respirado. ¿Es mejor el cerrado? Sí, para mí sí, es mejor el cerrado. En algunos casos, en reanimación, solamente usando oxígeno puedes usar el abierto. O en pacientes ya muy pequeños como en silvestre, lorito, qué sé yo, ratoncito, hámster, suele usarse porque ellos requieren un flujo más alto y no tienen la fuerza, sus pulmones son tan chiquititos que no van a mover ese sistema cerrado. Entonces en ellos se usa este sistema abierto. Pero como va a ser exclusivamente perros y gatos, sigue el circuito cerrado, es mejor. Sigo abierto, atento a las preguntas. Bueno, mientras siguen llegando las preguntas, vamos ya a hacer un resumen. Entonces, en este taller lo que vamos a estar hablando es de la introducción a la anestesia inhalatoria. Van a ver y van a aprender y van a practicar a intubar gatos, perros. La oxigenación, manipulación del tanque de oxígeno que muchas veces pasamos como que ya sabemos, pero en realidad hay que manejar ciertos puntos que el doctor va a estar explicando. Dosificación de los gases, la dosificación de la analgesia multimodal. Vamos a estar hablando sobre la conveniencia de su uso en la clínica, cómo aumentó eh, los ingresos en la clínica una vez, cómo aumentan los ingresos en la clínica una vez que implementamos este tipo de anestesia. Eh, También los costos aproximados por cirugías, vamos a estar hablando, yo voy a estar dando muchos puntos sobre eso, los costos las ganancias y los egresos en cada cirugía, para que vean que realmente no es imposible implementar este tipo de anestesia en nuestra clínica. No sé si hay más Acá preguntas. me preguntan, perdón, doctora. Me dice los equipos donde podemos adquirir. Nosotros no buscamos el auspicio de ninguna de las marcas aquí, porque justamente estamos hablando de que está al alcance de todos. Y lastimosamente, las marcas que tenemos acá son muy caras, ¿verdad? Lo que buscamos es que eh, puedan ustedes hacerse de un equipo veterinario a un bajo costo, que todos puedan tener en su clínica un equipo de anestesia inhalatoria. Acá hay 2 o 3 marcas que traen. Yo había trabajado con un argentino que estaba con un buen precio su máquina. Me había dado para probarlo. Probamos en la doctora 5 cirugías. En la segunda ya falló. Era una máquina que tenía mecanismos hidráulicos por dentro, ¿verdad? Bien compacta, pero que lastimosamente, al no poder ver qué pasa adentro, al fallar, yo no puedo revisar, no puedo saber qué es lo que está fallando. Y si no tengo una máquina de repuesto, bueno, me jode la anestesia. Porque no, una idea era poder ofrecerle eso a los colegas, ¿verdad? Porque estaba dentro del rango de precios bastante pagables. Pero falló esa máquina cuando nos dio para probar, así que por eso dejamos de hablar, de contactar con él. Y las otras máquinas, yo había ido a ver a otra veterinaria para poder instruirles después a los colegas y en realidad son un costo muy elevado. Yo no sé el bolsillo de ustedes, pero en general veterinario, ¿verdad? Siempre empieza con algo accesible. Y es lo ideal, que cuando compremos algo que está a nuestro alcance y después si queremos mejorar, que se pague solo y vamos comprando algo más conforme a lo que necesitamos. Pero el costo de las máquinas que actualmente traen las empresas en Paraguay es muy alto. Entonces por eso no te puedo decir dónde adquirir acá. Sí, ver la manera de traerlo de países vecinos. Pero que vamos a hablar, le vamos a pasar enlace
de fábricas en vecinos países o de gente que vende, ¿verdad? A precios muy accesibles, donde nosotros no tenemos ningún auspicio ni nada por el estilo, simplemente que ustedes puedan hacer el contacto y traerlo para ustedes, ¿verdad? Como hizo una colega de Concepción, que es amiga acá de la doctora, justamente Ahí, le habíamos pasado el enlace y a través de una persona que vive en la frontera pudo hacer la compra. ahí, doctor, discúlpeme Y que te interrumpa. Ahí el doctor sí, pasó una información en el grupo de la máquina Mindra. ¿Y qué vos decís de esos millones? O quiero decir, de esa máquina. la máquina, no quiero hablar contra ninguna marca, pero la Beta 3, por ejemplo, hace lo mismo que hace mi maquinita que yo armé, ¿verdad? Solamente que tiene las patitas, la rueda, el estante y un monitor, ¿verdad? Que te aumentan ese precio. Ahora el Beta 5 sí tiene un respirador con una pantalla que vos cargas el quilaje del animal y hace todo automático, ¿verdad? Él le hace respirar al paciente, pero también con ese precio debería ser, debería ser eso. Ese tiene una diferencia, si ese tiene un plus con su respirador que no tenés que hacer ningún otro cálculo más que poner el peso del animal y eso va enviando. Porque otra cosa que tenemos con equipos, digamos, con tecnología inferior a esa, es que cuando vos tenés un respirador y tu paciente, por ejemplo, tiene que el pulmón está más resistente conforme pasa la anestesia, vos tenés que volver a recalibrar eso. Y lo mismo pasa con las máquinas de infusión de analgesia. Si vos querés, está muy profundo tu animal, de repente ves que hay una bradicardia, una bajada de presión y querés bajar esa cantidad de goteo, tenés que volver a recalibrar todas las maquinitas. Con lo que nosotros hacemos, con nuestro dosificador de flujo, es ahí a mano rapidísimo, ¿verdad? Es una tecnología barata que sirve, que funciona. Como les digo, si a ustedes les gusta, más adelante ven que les resulta útil, ustedes pueden ir comprando y acrecentando su arsenal en el quirófano. Pero para empezar, vamos a mostrarle cómo lo hacemos casi de manera casi artesanal, digamos, ¿verdad? Pero con todos los recaudos, ¿verdad? Los monitores ya hay acá, digamos, relativamente pagables, baratos, 2 millones, por ahí, oxímetro de pulso con frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. También se puede comprar por internet, ¿cómo se llama esto? eBay. Y la otra agencia, ¿cómo que se llama, Rosario? Que está, bueno, hay 2, 3 páginas de internet que uno puede hacer las compras en línea. Pero ya hay acá laringoscopios, ¿verdad? Que también son más baratos cuando uno trae afuera, pero ya tenemos acá. Y las máquinas, como le digo, el alma de la máquina es el vaporizador y eso tenemos en los países vecinos. Pulmón colapsado, ¿cómo se manejaría? Y un pulmón colapsado, un animal que no tiene respiración espontánea, es cuestión de que el anestesista esté bolseando durante toda la anestesia hasta que eso pase. Es otra cosa de lo que no le hablé. Cuando nosotros empezamos siempre en el tema de la veterinaria, generalmente empezamos solo o cuando hacemos cirugía lo hacemos solo. Yo lo hacía así también. Hoy ya no consigo eso. Hoy me doy cuenta de que si no tenés a alguien que esté completamente concentrado en el paciente, que sería un anestesista, ahora y otro haciendo la cirugía con algún ayudante, ahora es dificilísimo hacer bien las cosas. Es ahí donde suelen ocurrir los errores, donde a veces por estar solo no se puede ligar bien, hay una hemorragia, el paciente se te despierta. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar en conjunto, hay que cambiar un poco esa mentalidad del veterinario de querer hacer las cosas solo. El pulmón colapsado también se puede tratar con ambú. Hay una valvulita que se le coloca al ambú, que es el PIP, ¿verdad? Que cuando uno aprieta ese PIP, esa valvulita no deja que salga todo el oxígeno de los pulmones y entonces como que se queda cargada y en cada ambuceo el pulmón se va quedando con más aire, ¿verdad? Son maniobras que se hacen en urgencia, en emergencias, ¿verdad? Pues generalmente para hacer eso, para saber eso, se hace otra vez otro curso aparte, porque pues, fue como yo fui aprendiendo esas cosas, ¿verdad? Porque cuando te vas a un curso de anestesia, te hablan exclusivamente de anestesia y de ciertas drogas y después tenés anestesias especiales en pacientes especiales. Nunca te cuentan todas de una. Pero se maneja así un pulmón colapsado con una válvula PIP, presión positiva al final de la aspiración, se llama esa, la valvulita. Pero igual sin tener esa válvula o con tu máquina de anestesia, lo que vas a hacer es cerrar
la válvula expiratoria, se te carga la bolsa y le vas ambuceando o le vas bolseando durante toda la anestesia. Tenemos pacientes que no presentan ningún drama en toda la anestesia, respiran súper bien, me permite ser ayudante de la doctora inclusive, y otros pacientes que desde el vamos no respiran hasta que se recuperan. Entonces ahí es donde el anestesista hace su trabajo, es donde en realidad se va a valer su sueldo. A ver qué más hay. ¿Cuál recomendás para empezar así a bajo costo como para iniciar este tema? Y de eso le vamos a mostrar en el taller, le vamos a pasar los enlaces de los fabricantes que tenemos en los vecinos países y ustedes pueden ver para traer. No te voy a decir una marca específica, hay varios fabricantes con varios modelos y todas funcionan espectacularmente. Son máquinas de mesa pequeñas, compactas para tenerla en tu clínica e inclusive la puedes llevar a otro lugar. Hay una pregunta más. Los goteos analgésicos, ¿qué medicamento utilizan ustedes? Morfina con ketamina y lidocaína o fentanilo con ketamina y lidocaína. En diferentes proporciones. Nosotros vamos a usar una proporción que se usa 3 mililitros kilo por paciente. Si un paciente de 10 kilos se le diría 30 ml en una hora. Y la cuestión de los goteos, del goteo a volumen constante, es que esa droga se mantenga su efecto a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sin que tenga fluctuaciones, porque si yo le pongo un bolo de algún analgésico, eso tiene un pico y después baja. Sin embargo, con el goteo constante lo que hacemos es que eso se mantiene, ¿verdad? Y va haciendo su efecto analgésico y tampoco se concentra demasiado. Entonces, cuando yo cierro eso después, generalmente cuando hago morfina o fentanilo, ese efecto se acaba en 15 minutos. Ya tiempo suficiente en que ya empiezan a hacer acciones los analgésicos que le hemos inyectado para el postquirúrgico, ¿verdad? Podría repetir. ¿Qué piden repetir? No, ¿quién es? Ana Laura. No sé qué quiere que repita. Si no se escuchó bien. Quizás haya sido la parte de la combinación de medicamentos analgésicos por Los, goteo. los temas del curso va a ser principalmente la comprensión del circuito anestésico, la premedicación. Ahí está, doctora, tenés a mano vos nuestro flyer. Vamos a hablar de manejo prequirúrgico del paciente, un poco las clasificaciones ASA, que es el Colegio Americano de Anestesia, ¿verdad? Cómo uno clasifica al paciente por el riesgo. Vamos a hablar un poco de esta otra clasificación del paciente cardíaco, que también nos va a ayudar a clasificar en el riesgo ASA, para que vos le digas a tu propietario esto así, o sea, tenemos estos riesgos, y sepamos nosotros qué protocolo vamos a diseñar o qué combinación de drogas vamos a usar para tratarlo. Vamos a hablar de premedicación, de inducción, intubación, mantenimiento de la anestesia, el monitoreo y el manejo después de que se haya despertado el postquirúrgico. Se mantuvo estable durante todo el procedimiento. En el momento de terminar, tuvo alguna complicación como paro respiratorio. Tuvimos un paciente ya de 16 años cardíaco que sí, al terminar la cirugía tuvo un paro, ¿verdad? Pero un paciente de riesgo. Se portó bien toda la cirugía y tuvo al final un paro cardiorrespiratorio del cual ya no salió. O sea que la anestesia inhalatoria, así como siempre preguntamos, más segura o que la intravenosa en realidad, es el manejo que le demos y siempre tendremos un paciente ya con patologías muy, digamos, acentuadas, ¿verdad? En algún momento igual usando drogas adecuadas y usando anestesia inhalatoria, con un buen manejo pueden descompensarse, pero se reduce al mínimo eso, ¿verdad? Haciendo bien las cosas desde la evaluación del paciente, desde la estabilización, como les dije, si tiene alguna enfermedad de base, hay que tratar esa enfermedad y luego meterlo. Lo único que no puede esperar es una urgencia, un politraumatizado que está desangrándose, ¿verdad? Todo lo demás puede enfriarse, digamos, y estabilizarse previamente. ¿Cuánto sería el Realmente, costo? en mi experiencia, respondiendo también un poco a la pregunta de la doctora, muy poca mortalidad. Creo que en estos años que estoy trabajando con el doctor, perdimos quizás 2 pacientes, ¿verdad? Dos. Uno que fue algo así, hicimos ecocardiograma,
en todos los exámenes de sangre, porque era un paciente que su familia le tenía así como bebé y no quería que le suceda nada. Le pedí todos los estudios, aceptaron completo, era un perro joven, era un mestizo de Pug que tuvo una, creo que era una masa, Una masa en el cuello. a Sí. nivel del cuello superficial, pero salió que era melanoma. Eh, Teníamos que entrar sí a quirófano, igual con toda esa presión de la familia. Y realmente fue una sorpresa para todos, ¿verdad? Pero de la Los 15 cantidad de minutos. pacientes que tenemos, creo que dos es muy poco en todos estos años. Y la mortalidad cuando trabajaba con anestesia fija, cosa que quise dejar de hacer cirugía por eso, era mucho mayor, y por eso rechazaba ya pacientes, ¿verdad? Ya gerontes, pacientes delicados ya dejé de hacer porque justamente no quería que aumente ese porcentaje de mortalidad en la clínica. Pero que ahora me animo con este tipo de anestesia. En todos pacientes solicitamos todo, pero siempre puede haber algo oculto. Yo soy paciente cardíaco y tardaron 2 años en descubrir lo que yo tenía, a pesar de todos los avances que tenemos en medicina humana, ¿verdad? Pero tratamos de cubrir todo con lo que solicitamos, con lo que decimos, hemograma. Claro, la evaluación clínica es importantísima. Hemograma, perfiles, si es necesario ecocardio, si es necesario dosificación de tiroides, de lo que sea. Es decir, le buscamos la vuelta para ver por qué ese animal está en tal o cual estado, por qué está teniendo esa taquicardia o esa bradicardia o ese problema X antes de meterlo a cirugía. Lo ideal siempre es que el paciente entre en el mejor estado posible, siempre que sea una cirugía planificada, ¿verdad? Algo que pueda esperar. No Entonces, dejarse. perdón, Doc, en resumen, ya así también para dejarlo un poco ya libre seguramente en su feriado. En resumen, sería eso el taller. Sería un taller bastante práctico donde la idea del doctor es que ustedes puedan realizarlo, se animen a utilizar prácticamente al otro día o que se animen a comprar. Él les va a guiar en todo. Eh, Todos los datos les va a brindar para que ustedes puedan implementar el uso de anestesia inhalatoria en la clínica. Eso sería con un costo mínimo, porque muchos nos estaban preguntando, ¿verdad, doctor? ¿Cuánto sería el costo del taller a realizarse en la clínica de la doctora Menzi? Si le damos esos datos y para los que Sí, están... ya la doctora Messi contestó. Visto que la doctora Messi contestó ya. Ah, ok, ok, genial. Ya puso ahí Entonces, no sé si les parece que si no hay más Es preguntas. bastante, es bastante accesible y algo que yo le digo a la doctora, siempre cuando yo me voy a un curso, quiero salir de ahí pudiendo hacer lo que me cuenta ese curso y esa es la idea. De hecho, en el primero que hicimos ya se quedó uno de los colegas a hacer de anestesista en la última cirugía, ¿verdad? Tuvimos 4 pacientes donde hicimos todos los procesos, premedicación, inducción, mantenimiento y el monitoreo. Se quedó ahí, ella ya realizó, al día siguiente ya me llamaron para probar los equipos que tenían ella. Algunos tenían equipos viejos, equipos que no sabían cómo usar, equipos que requerían mantenimiento. Entonces, entendieron bastante bien cómo funcionaba y ya empezaron a hacer, los que tenían sus máquinas ya se animaron a hacer su, ¿verdad? Muchos tienen la máquina por mucho tiempo y no la están usando. Y pudieron hacer, pudieron hacer. Así que esa es la idea. Sí, sobre el costo es de 500.000 guaraníes, es un costo muy, muy bajo para lo que van a venir a enseñarnos y van a venir desde Asunción estos dos profesionales, así que si quieren inscribirse es con cupo limitado, así que pueden escribirme en el grupo, tienen mi número de teléfono, pueden escribirme y vamos a pasarle los datos que necesitamos para que puedan inscribirse. Nosotros en lo del primer taller hicimos 10 porque hicimos la veterinaria y la doctora y la idea es que pueda ser personalizado, de que todos puedan mirar, observar, ver, ¿verdad? Bueno, ya hay mucha gente, eso se pone difícil. Entonces, por eso es con un grupo de 10 15 personas, 20 como máximo, trabajar para que se pueda hacer una buena transmisión de los conocimientos.
En realidad lo que vamos a hacer es compartir un poco lo que nosotros sabemos y lo que hacemos todos los días para ayudarle también a ustedes a mejorar su práctica clínica diaria, su práctica clínica quirúrgica. Les Perfecto. agradezco a ambos, doctora Rosario y doctor Marcos, por la predisposición a enseñarnos, por la predisposición para viajar también tantos kilómetros y venir a extender lo que ya aprendieron, la experiencia que tienen en lo que hacen, y también por su tiempo esta noche, por compartir con nosotros. A vos Súper, también, ahí muchas gracias. preguntamos por el certificado, pues más que el certificado es conocimiento lo que van a poder Pero hacer, ¿verdad? Y saber hacer, van a salir de ahí sabiendo hacer que es lo importante. Esa es la idea que tenemos, es lo que queremos transmitir, que se aprenda, que se pueda implementar, que no es algo imposible, que es algo que está al alcance de la mano. así es. Justamente eso, ¿verdad? Cosas que podemos aplicar en la clínica. Así mismo, así mismo. Muchísimas gracias a todos también los que pudieron asistir a la charla y gracias por su tiempo también. Y esperemos Gracias poder a ustedes. encontrarnos en el taller de anestesia inhalatoria en Campo 9. ¿Qué fecha era, Doc? Recordando. 14 de septiembre. 14 de 14. septiembre, un domingo. Domingo para que todos puedan asistir. Van a ser unas cuantas horas de 9 a 6 de la tarde aproximadamente, donde el doctor va a estar, no solamente la parte teórica va a ser bastante corta, porque realmente él va a ir enseñando y explicando a medida que va mostrando. Vamos a estar haciendo algunos procedimientos que vamos a ver qué procedimientos haríamos ese día, pero sí va a ser bastante práctico, así que nos vemos esta fecha en Campo 9 si Dios quiere. Les esperamos. Vamos a practicar con pacientes reales, en cirugías reales, así que va a ser todo muy práctico. Así mismo. Súper. Nos Muchas vemos gracias. ahí, les esperamos. Gracias, gente, por estar. Chao, Que chao. tengan buena noche.